vamos a hablar de un personaje que ha sido pionero en lo que fue la población, el poblamiento, el proceso de poblamiento de nuestra provincia de Misiones. Me estoy refiriendo a don Adolfo Schwelm, que la gente del norte lo conoce mucho porque es el fundador de El Dorado. Además de otras poblaciones del norte de nuestra provincia. Estamos viendo algunas fotos de don Adolfo Schwelm, ya cuando era bastante mayor, digamos. Ay, qué cara de galán de Hollywood del sí, mira el autito nos que andaba, un galán. Realmente Adolfo Schwelm, que nació el 29 de septiembre de 1882 en Frankfurt, Alemania. De muy joven se fue a estudiar, a Italia, primero artes, estudió pintura, música, ¿sí? Después en París estudió ciencias económicas, se especializó en lo que es la cuestión bancaria, empezó a trabajar como dentro de un banco, de la banca Rothschild, que era uno de los bancos más importantes en el mundo en ese momento. Se fue a vivir a Londres, se nacionalizó inglés y a mediados de la década de 1910 fue enviado hacia América como representante de la banca Rothschild en América del Sur. Y además lo designaron director de la Western Telegraph. En la época en la que se estaba desarrollando el telégrafo, las vías férreas, los bancos, bueno, en toda América, inclusive en la Argentina. Claro, una persona con un cargo importante que viene a la Argentina. Acá en nuestro país se vincula con distintos hombres de negocios, entre ellos Luciano Leiva, que era hijo del gobernador de Santa Fe en ese momento, y empieza a invertir en compra de tierras en lo que por entonces eran territorios nacionales. La Pampa, Río Negro, también invirtieron en algunas provincias, Santiago del Estero. Lo que hacían era compraban tierras y bueno, explotaban los recursos que había en la zona. En el Chaco sacaban, digamos, la madera, el quebracho y en La Pampa alguna producción ganadera. Hasta que un amigo, Vicente Fidel López, lo invita a Schwelm a visitar las cataratas del Iguazú. Un viaje. El amigo. Aparte estamos hablando de la década de 1920. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca ya había descubierto. Ya había pasado por acá hacía un tiempo, pero las condiciones para llegar a estas cataratas no eran muy distintas. No son como ahora la pasarela. No, nada, ni tenías el avión que te dejaba ahí, había que llegar en barco, después por las picadas. Bueno, lo cierto es que Schwelm viajó en un barquito como ese, parecido a ese que estamos viendo en la foto. Llegó hasta el Alto Paraná, quedó muy impactado con la belleza de la zona y decidió empezar a invertir en esta región del norte de lo que por entonces era el territorio nacional de Misiones. Primero compró, ya le digo, 82.000 hectáreas en donde se instalaría lo que hoy se conoce como Colonia Victoria. ¿Sabe por qué Colonia Victoria? No, cuénteme. Porque Victoria es en homenaje a la reina de Inglaterra. Que era la reina Victoria, por eso se llama Colonia Victoria. Un lugar que podría cambiar de nombre tranquilamente, ¿no? La Colonia Victoria podríamos ponerle un poquito más simpático. Juana Zurduy, cualquier otro nombre más criollo. Cercano al argentino. O Luisa Tiraparé, la que hablamos la semana pasada, la casita guaraní. Bueno, una propuesta que ponemos no la nombre más a Luisa Tirapared porque estos dos empiezan qué jugador, ¿no? Qué jugador de fútbol. Bueno, estamos viendo algunas fotos de lo que fue ese primer desarrollo de lo que hoy es la gran ciudad del Dorado. Mira, un rollito de madera en la foto. Dios mío. Ahí tiene otros rollitos de madera. Mire lo que la es. Comparación con el tamaño la altura de un hombre tiene el rollo de madera. Bueno, eso es una plantación, digamos, plantas de tabaco, digamos, donde se guardaban las plantas de tabaco. Ese es el puente sobre el Piraiguazú. Se pasaba por arriba. Había que pasar por ahí, el agua. Sí, bueno, la cooperativa agrícola, luego la cooperativa de electricidad del Dorado, digamos, algunas imágenes que estamos viendo de lo que fue el desarrollo poblacional de esta ciudad que hoy es una gran ciudad como es la del Dorado. Qué valor histórico las fotos, ¿no? Sí, muy lindas. Le agradezco a la gente del grupo en Facebook El Dorado en Recuerdo, de donde saqué las fotos. Varias de las fotos, la mayoría de las fotos, así que les mando un abrazo porque estaban muy en la expectativa, iban a ver el programa. Así Qué bueno que en Facebook o en las redes sociales, utilizando la tecnología, puedan vincularlo con la historia. Exacto. Posadas tiene su grupo. Posadas tiene un grupo muy consolidado, Oberá también tiene uno, El Dorado también, y varios pueblos que empiezan a tener esto. Le decía que entonces en 1918 Schwelm compró 65.000 hectáreas en El Dorado y el 29 de septiembre de 1919 desembarcó en El Dorado para fundar la colonia El Dorado, en donde bueno, él empezó a desarrollar por su cuenta algunos emprendimientos, pero a lo que se dedicó fue a traer inmigrantes europeos. Cada 2 años viajaba a Europa con su familia y lo que hacía era
traer inmigrantes. Contarle lo linda que era la zona. Contarle lo linda que era la zona, y fundamentalmente lo que él explicaba es darle la posibilidad al colono europeo de alcanzar algo que en Europa es imposible, la posesión de la tierra. Él les vendía en condiciones económicas favorables la posesión de la tierra. Ya los inmigrantes venían siendo dueños de la tierra en El Dorado, por eso es que muchos inmigrantes empezaron a poblar la zona norte, donde tenía sus inversiones don Adolfo Schwen. Pablito, disculpará mi ignorancia. Cuando usted dice, señor Camogli, compró 60... ¿A quién se le compraban estas hectáreas? Estas hectáreas se compraban, la gran mayoría estaban dentro de procesos sucesorios. Había un particular que era dueño, que se moría, y que los herederos muchas veces era gente que no era de la provincia, sino que estaba en Buenos Aires, y que en vez de ponerlas en producción las vendía. Perfecto. Bueno, de hecho estas tierras las compraba de la sucesión del señor Carlos Seguín, que también era persona de Buenos Aires. Los herederos no querían administrar esos bienes, y lo que hacen es lo venden, y aparecen estos inversores privados que empiezan a colonizar la provincia de Misiones. En paralelo había toda una colonización pública también, ¿no? en Misiones, pero este es uno de los ejemplos de colonización privada. Perfecto. Bueno, Schwen termina por morir el 23 de noviembre de 1948, fue sepultado aquí en Puerto Pinares, cerca de lo que es El Dorado. Se casó con Elena Cruz y tuvo 4 hijos. Y acá una particularidad, seguramente el alumno gringo coronel debe tener el dato. Sí. Uno de los hijos de don Adolfo Schwen, ausente hoy, tiene media falta y 5 comentaciones. El hijo Adolfo Schwen Cruz, ¿sí? Fue piloto de autos en la década del 50, pero fue un piloto de autos muy importante y muy poco conocido. Corrió en la Fórmula 1 inclusive. ¿En serio? En la época de Fangio y de Froilán González. ¿Misionero él? No, nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, pero había estado mucho tiempo en Misiones, exactamente. Y fue campeón de turismo en Italia. Campeón de turismo en Italia, que es una categoría muy importante, ganador de la Mille Miglia, que es una de las competencias más famosas a nivel mundial, con las 24 horas de Le Mans. O sea, un piloto muy importante, pero que, claro, opacado un poco por la figura de Fangio, de Froilán González, etcétera. Así que bueno, no solo en la historia de don Adolfo Schwen, el fundador de El Dorado y otras colonias del norte, sino también la de su hijo, que es bastante particular. Qué bueno. Bueno, le mandamos un beso muy grande a la gente del Dorado, que nos escribe siempre y que estará cercana. ¿Así? Rodrigo, Candelaria, mi sobrinita. Y deben estar diciendo, sí, porque Adolfo. Y bueno, y lindo saber también. El Parque Schwen, El Dorado, que es un parque muy famoso, es el lugar donde él habitaba. A mí me fascina saber el porqué de los nombres. Así como dijiste, Colonia Victoria, tantos, 2 de mayo, por ejemplo, el porqué era 2 de mayo, qué fecha sucedió eso. Así que me gusta que me cuente estas cositas, Pablo Camogli. Seguiremos contando a lo largo de Sígame contando, que quiero aprender. Otro personaje importante de nuestro pasado. Bueno, entonces hoy conocimos entonces a Adolfo Schwen, el fundador del Dorado. Le mandamos un beso de vuelta a esta hermosa localidad. Gracias, Pablito. Hasta la clase que viene. Hasta la clase que viene. Estamos terminando el año, así que vayan repasando. Tienen que venir de guardapolvo un día. Y mire, esto es blanco, así que parece... Qué tremendo.